Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién es Joe Adonis. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Giuseppe Antonio Dotto, conocido como Joe Adonis, fue un mafioso italoamericano que fue un participante importante en la formación de las modernas familias criminales de la Cosa Nostra en la ciudad de Nueva York. Adonis nació el 22 de noviembre de 1902 en la pequeña ciudad de Monte Marano, provincia de Avellino, Italia, hijo de Michel Dotto y María de Vito. Tenía tres hermanos, Antonio, Ettore y Genesio Dotto. En 1909, Adonis y su familia emigraron a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Cuando era joven, Adonis se mantenía delinquiendo y robando carteras. Mientras trabajaba en las calles, Adonis se hizo amigo del futuro jefe de la mafia, Charles Lucky Luciano, y del mafioso Settimo Accardi, quienes estaban involucrados en juegos de azar ilegales. Con el paso del tiempo, Adonis desarrolló una lealtad hacia Luciano, que duraría décadas. Al comienzo de la prohibición, Luciano, Adonis, Meyer Lansky y Foxy Siegel iniciaron un negocio de contrabando en Brooklyn. Esta operación pronto comenzó a suministrar grandes cantidades de alcohol a la comunidad del mundo del espectáculo a lo largo de Broadway en Manhattan, y Dotto pronto asumió el papel de un caballero contrabandista socializando con la élite del teatro. A principios de la década de 1920, Dotto comenzó a llamarse a sí mismo Joe Adonis. Adonis era el dios griego de la belleza y el deseo. No se sabe con certeza qué inspiró su apodo, y hay varias hipótesis al respecto. Una de ellas dice que Adonis recibió este apodo de una corista de Ziegfeld Follies que estaba saliendo con él. Otra dice que Adonis adoptó el nombre después de leer un artículo de una revista sobre mitología griega. Extremadamente vanidoso, Adonis dedicaba mucho tiempo al cuidado de su imagen personal. Se sabe que en una ocasión, Lucky Luciano vio a Adonis perfumándose mientras peinaba su espeso y oscuro cabello frente a un espejo. Lucky le preguntó: ¿Quién te crees que eres? ¿Rodolfo Valentino? A lo que Adonis respondió: por lo que parece, ese tipo es un vagabundo. Adonis era primo del capo de la mafia criminal Luciano, Alan Bono, el mismo que supervisó las operaciones de Adonis en Greenwich Village, Manhattan. Adonis se casó con Jean Montemorano y tuvo cuatro hijos: Joseph Dotto Jr., María Dolores, Anne-Marie y Elizabeth Dotto. Hay documentos de que su hijo Joseph Dotto Jr. se convirtió en miembro de la familia Genovese y estuvo involucrado en actividades criminales en el condado de Bergen, Nueva Jersey. En la década de 1920, Adonis se convirtió en el ejecutor de Frankie Yale, el jefe de algunos negocios fraudulentos en Brooklyn. Mientras trabajaba para Yale, Adonis conoció brevemente al futuro jefe de Chicago Outfit, Al Capone, quien también trabajaba para él. Entretanto, Luciano se convertía en el ejecutor de Giuseppe Joe de Vos Maseria. Joe Maseria pronto se vio envuelto en la cruel guerra Castellamaris con su archirrival Salvatore Maranzano. Maranzano representaba a los clanes sicilianos, la mayoría de los cuales procedían de Castellammare del Golfo, Sicilia. A medida que avanzaba la guerra, ambos jefes comenzaron a engrosar sus filas, reclutando más soldados. En 1930, Adonis se había unido a la facción de Maseria. Cuando la guerra se volvió contra Maseria, Luciano se puso en contacto en secreto con Maranzano para cambiar de bando. Cuando Maseria se enteró de la traición de Luciano, se acercó a Adonis para pedirle que matara a Luciano. Sin embargo, Adonis advirtió a Luciano sobre el complot de asesinato contra él. El 15 de abril de 1931, Adonis participó supuestamente en el asesinato de Maseria. Luciano había atraído a Maseria a una reunión en un restaurante de Coney Island, Brooklyn, y durante la comida, Luciano se excusó para ir al baño. Tan pronto como Luciano se fue, Adonis, Vito Genovese, Albert Anastasia y Foxy Siegel irrumpieron en el comedor y mataron a tiros a Maseria. Nadie nunca fue acusado del asesinato. Con la muerte de Maseria, la guerra terminó y Maranzano resultó vencedor. Con la intención de evitar futuras guerras, Maranzano reorganizó todas las bandas italoamericanas en las 5 familias y se ungió a sí mismo como Capo di Tutti Capi, o jefe de todos los jefes. Luciano y sus leales rápidamente se sintieron insatisfechos con la toma de poder de Maranzano, cuando gracias al soplo de Tommy Luchis, Luciano descubrió que Salvatore Maranzano había ordenado su asesinato. Golpeó primero. El 10 de septiembre de 1931, varios hombres armados atacaron y mataron a Maranzano en su oficina en Manhattan. Con Maranzano fuera de juego, Adonis y Luciano pronto controlaron el contrabando en Broadway y Midtown Manhattan. En su apogeo, el negocio recaudó 12 millones de dólares en un año y empleaba más de 100 trabajadores. Adonis también tenía varios restaurantes y concesionarios de automóviles en Nueva Jersey. Es sabido que cuando algún cliente compraba automóviles en sus concesionarios, los vendedores le intimidaban para que compraran un seguro de protección
para el vehículo. Adonis pronto pasaría a la distribución de cigarrillos, comprando cientos de máquinas expendedoras y surtiéndolas con cigarrillos robados. En 1932, Joe Adonis era una potencia criminal importante en Brooklyn y dirigía su imperio criminal desde Joe's Italian Kitchen, un restaurante de su propiedad. A pesar de sus riquezas, Adonis nunca dejó de participar en robos de joyas, un retroceso a los inicios de su carrera criminal en las calles. En ese mismo año, Adonis supuestamente participó en el secuestro y brutal paliza en Brooklyn de Isidore Joff e Isaac Wapinski. En 1931, Adonis les había prestado dinero a los dos hombres para invertir y decidió secuestrarlos un año después, tras decidir que debería recibir una mayor ganancia. 2 días después de los secuestros, Adonis liberó a Joff y a Wapinski después de recibir un pago de rescate de $5,000. Un mes después, Wapinski moriría a consecuencias de las heridas internas ocasionadas durante la paliza. Adonis tenía muchos políticos y policías de alto rango en su nómina, y también usaba su influencia política para ayudar a miembros de la familia criminal Luciano, como Luciano y Genovese, y asociados de la mafia como Meyer Lansky o Louis Lepke Buchalter, el jefe de la Murder Inc. Como miembro de la junta del sindicato, Adonis, junto con Buchalter, pueden haber sido responsables de asignar algunos contratos de asesinato a Murder Inc. En 1936, los fiscales condenaron a Luciano por proxenetismo y lo enviaron a una prisión estatal durante 30 años. El subjefe Vito Genovese permaneció a cargo de la familia hasta que huyó a Italia en 1937 para evitar un proceso por asesinato. Ante estos contratiempos, Luciano dejó a Frank Costello a cargo de la familia Luciano y a Joe Adonis a cargo del sindicato. El 27 de abril de 1940, Adonis fue acusado en Brooklyn de secuestro, extorsión y agresión en el caso Joffe Bopinski de 1932. Sin embargo, el 24 de febrero de 1941, ante la falta de pruebas, el fiscal solicitó el sobreseimiento. En la década de 1940, Adonis trasladó sus negocios de juego a Nueva Jersey y a su familia a una lujosa casa en Fort Lee. La campaña del alcalde de la ciudad de Nueva York, Fiorello LaGuardia, contra el juego ilegal había hecho que fuera demasiado difícil hacer negocios en Nueva York. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Ya en Nueva Jersey, Adonis instaló un casino en Lodi y ofrecía servicios de limusina desde allí hasta la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo, Adonis se convirtió en socio de Meyer Lansky en un casino ilegal en Hallandale Beach, Florida. El 10 de febrero de 1946, después de ser escoltado desde la prisión hasta un barco en el puerto de Brooklyn, Luciano fue deportado a Italia. Para diciembre de 1946, Adonis y Luciano se volvieron a encontrar en la famosa conferencia de La Habana de jefes del crimen organizado estadounidense en Cuba. El objetivo de Luciano en la conferencia era recuperar su influencia mafiosa utilizando Cuba como base. Siendo un partido leal, Adonis aceptó voluntariamente entregar su poder en el sindicato a Luciano. Sin embargo, el gobierno estadounidense pronto descubrió la presencia de Luciano en La Habana y presionó al gobierno cubano para que lo expulsara. El 24 de febrero de 1947, las autoridades cubanas subieron a Luciano a un barco y fue deportado de regreso a Italia. El 12 de diciembre de 1950, Adonis fue citado ante la Comisión Kefauver del Senado de Estados Unidos sobre crimen organizado. Adonis se negó repetidamente a testificar, citando su derecho a no autoincriminarse según la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Aunque Adonis escapó de los cargos de desacato, sufrió una exposición nacional indeseable como mafioso. A finales de mayo de 1951, Adonis y varios asociados no refutaron los cargos de operar 3 salas de juego en Lodi, Nueva Jersey y Fort Lee, Nueva Jersey, y el 28 de mayo de 1951, Adonis sería juzgado en Hackensack, Nueva Jersey, y sentenciado a 2 o 3 años de prisión estatal. El 6 de agosto de 1953, en una audiencia en la prisión de Adonis, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó la deportación de Adonis a Italia. El gobierno afirmaba que Adonis era un extranjero ilegal y Adonis luchó contra la deportación, alegando que era un ciudadano estadounidense nativo. El 9 de agosto de 1953, Adonis sería liberado de prisión en Nueva Jersey. El 3 de enero de 1956, Adonis abandonó voluntariamente la ciudad de Nueva York en un transatlántico rumbo a Nápoles, Italia. Su esposa e hijos se quedaron en Nueva Jersey. Una vez en Italia, Adonis se mudó a un lujoso apartamento en el centro de Milán. Es posible que Adonis se haya reunido con Luciano en Nápoles, pero no hay pruebas de ello. Con el tiempo, Luciano, que tenía dificultades económicas, se enojó con el rico Adonis por no ayudarlo. El 26 de enero de 1962,
Luciano murió de un ataque cardíaco en Nápoles, a la edad de 64 años. Joe Adonis asistió a su funeral en Nápoles y le llevó una enorme corona de flores con las palabras «Hasta luego, amigo». En junio de 1971, el gobierno italiano obligó a Adonis a abandonar su residencia en Milán y trasladarse a Serra de Conti, una pequeña ciudad cerca del mar Adriático. Adonis fue uno de los 115 presuntos mafiosos trasladados a Serra de Conti tras el asesinato en mayo de Pietro Scaglione, fiscal de Palermo, Sicilia. A finales de noviembre de 1971, las fuerzas policiales italianas transportaron a Adonis a una pequeña choza en la ladera de una colina cerca de Ancona, Italia, para interrogarlo. Durante el largo interrogatorio y algunos tratos abusivos, Adonis sufrió un infarto y fue trasladado a un hospital regional en Ancona, donde moriría varios días después, el 26 de noviembre de 1971, a los 69 años. El gobierno de Estados Unidos permitió que la familia de Adonis trajera su cuerpo a Estados Unidos para su entierro. La misa funeral de Adonis se celebró en la iglesia de la Epifanía, en Cliffside Park, Nueva Jersey, y solo asistió su familia más inmediata. Joe Adonis está enterrado en el cementerio Madonna en Fort Lee, Nueva Jersey, bajo una lápida con su nombre real, Giuseppe Antonio Dotto. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.